Muy bien, buenos días, ¿cómo les va? Acá en Córdoba, en Argentina, con un frío terrible. Pero bueno, vamos a comenzar ahora el cuarto módulo de este curso de entrenador de arqueros, ¿eh? En este módulo vamos a hacer hincapié en lo que es la táctica y la eficacia del arquero, ¿tá? Bien, para aproximarnos al conocimiento de los deportes de equipo, eh, tenemos que tener en cuenta que hay etapas progresivas que no se pueden saltar, ¿eh? Hay unas fases que se llaman, por ejemplo, la primera, la fase de relación, que tiene que ver con la iniciación a los deportes de equipo. El balón acá es el centro de atención, esa es su característica. Y el objetivo específico tiene que ser relacionar al jugador con el móvil, con el terreno, estructurar nociones básicas que sean de cooperación y de oposición. Luego viene una fase de desarrollo de los elementos básicos que tienen que ver con la técnica y la táctica individual, ¿eh? A nivel defensivo y a nivel ofensivo. Esa es su metodología. Tiene como objetivo específico dotar los recursos para actuar en consecuencia con todas las posibilidades que el ataque y la defensa nos puedan requerir. Encontramos técnica individual, estilo, habilidad técnica, táctica individual, habilidad táctica, capacidad táctica. Ya vamos a desarrollar un poquito esos conceptos. Luego de esta fase de desarrollo de componentes técnico-táctico individuales, encontramos lo mismo, pero en técnico y táctico colectivo, ¿eh? O sea, una fase de desarrollo de los elementos técnicos y tácticos colectivos, ¿tá? También defensivos y ofensivos. Saber adaptar la solución más adecuada a las diferentes situaciones planteadas es el núcleo alrededor del cual van a girar todos los elementos que querramos hacer funcionar en esta fase. O sea que el jugador debe tener muchos recursos para variar las posibilidades de respuesta a emplear. La fase de desarrollo, por último, de los sistemas de juego. Acá nos vamos a encontrar con los sistemas de juego en su fase ofensiva, en su fase defensiva, y la transición entre los distintos sistemas de juego, ¿tá? Entonces acá vamos a tener como objetivo organizar las acciones individuales en movimientos coordinados de equipo. O sea, que la táctica individual, la técnica individual, a mí me va a servir como base para la táctica colectiva. Entonces, si queremos aplicar un programa de este tipo, tenemos que respetar algunos criterios, como por ejemplo, que las etapas a desarrollar son de una superación progresiva. Vale decir que cada etapa uno la debe ir evaluando para ver si se puede pasar a la próxima. No se pueden hacer saltos acá. O no se puede decir, a ver, voy a planificar 2 meses, por decir, 3 meses para cada etapa y listo. Y salga como salga. No, si cumplido o voy cumpliendo un tiempo de una determinada etapa y veo que todavía los jugadores tienen fallas, bueno, esa etapa se deberá alargar. Está bien. Y mantener y sostener criterios de dificultad creciente. Vale decir que lo que se va aprendiendo debe ser de base para lo próximo. Entonces, por ejemplo, uno de los principios del entrenamiento tiene que ver con aumentar la dificultad, la intensidad de las cargas. Bueno, en esto del aprendizaje
aumentar la dificultad. Ya cuando se dominó una situación, ya debemos pasar a una situación más dificultosa. Nos encontramos acá con algunos conceptos muy interesantes, digamos, de definir, ¿no? Concepto de técnica es una coordinación. ¿Qué es técnica? Técnica es una coordinación de movimientos adaptados o en relación con el entorno. Hablamos de coordinación de movimientos, hablamos de facilidad, hablamos de fluidez, hablamos de automatismo, ¿está? Hablamos de economía de esfuerzo. La técnica deportiva es el procedimiento eficaz para la acción corporal, ¿eh? A partir de un estudio de la motricidad, y esto se deberá adaptar, por ejemplo, al reglamento. Se permitirá entonces la máxima eficacia dentro de las posibilidades del futbolista, ¿eh? Y del medio en el que interactúa, ¿eh? El sistema de juego, la estrategia. Hablamos también de una técnica personal, o sea, todo esto es el ideal, la técnica, pero cuando ese ideal lo interpreta alguien, los elementos principales de la técnica ideal se correlacionan con las capacidades individuales. Vale decir que acá encontramos, a ver, arqueros con distinta altura, distinta longitud de palancas, en el que, bueno, una misma técnica, uno ve que cada uno de ellos va teniendo un estilo distinto, ¿eh? Esta técnica personal está muy relacionada con el estilo. ¿Por qué? Porque el estilo es el sinónimo de la técnica buscada. La técnica buscada y encontrada es el estilo. ¿Está? La habilidad es ya el proceso, el mismo proceso, pero ya automatizado, porque podemos encontrar, a ver, un estilo, pero que todavía no está fijo. Pero una vez que quedó consolidado por la cantidad de repeticiones, el estilo, ya estamos hablando de una habilidad, ¿tá? Porque es un movimiento adquirido y, por supuesto, automatizado en un proceso de aprendizaje. La táctica. La táctica son situaciones de adaptación a la existencia de una oposición. ¿Cómo hago yo para esta oposición resolverla? Y la táctica individual, acá interviene la razón en la utilización de los procesos técnicos. Vale decir, el jugador piensa, razona, evalúa, decide y ejecuta según la técnica que tiene, cómo es que va a hacer para eliminar a un jugador contrario, a dónde va a dirigir un pase, qué es lo que va a realizar él en una determinada situación, en función de los compañeros, en función de los rivales, en función del lugar de la cancha donde esté, en función de la estrategia, ¿no? Todo eso tiene que ver con la táctica individual. Y la habilidad táctica es una habilidad conscientiva, tiene que ver con la utilización variable de la técnica, es una acción segura, precisa y controlable conscientemente. La capacidad táctica es una potencialidad de solucionar problemas tácticos. Esto tiene que ver, digamos, esta capacidad táctica con cuando a nivel, digamos, edades tempranas, uno le va proponiendo muchos problemas a resolver, entonces uno le está ampliando esa capacidad táctica, esa capacidad de resolución de distintas situaciones, y evidentemente, al ser una capacidad que es conscientiva, se potencia muy mucho con la variabilidad de resoluciones que se le da en edades tempranas, ¿eh? Nos vamos a encontrar con unos principios metodológicos de la formación táctica. Acá encontramos, por ejemplo, que para la formación táctica nos encontramos con el principio de sistematización. ¿Esto qué significa? Que tiene que haber organización
y adecuación de las prácticas al nivel del grupo, al nivel de lo que el grupo da, por ejemplo, en lo táctico, en lo técnico, en lo teórico, según la edad que tienen, según la experiencia con la que vienen. ¿Está? El carácter alternativo, otro principio más. Debemos dar variabilidad en las tareas tácticas y sus formas de organización. No siempre la misma forma de organización, no siempre la misma forma táctica. Esto debe ir variando, digamos. Puede ser con el mismo objetivo y mucha variabilidad, o puede ser con distintos objetivos y en una forma de que la variabilidad sea cada vez más compleja. ¿Ah? La unidad, otro principio, entre formaciones tácticas elementales y complejas. Yo tengo que ir jugando, combinar situaciones simples y situaciones más complejas, en forma creciente, para asegurar el crecimiento táctico. ¿Por qué? Acá viene un principio, digamos, como de escalonamiento. Las cargas de entrenamiento se van alternando entre intensas y extensas, entre difíciles y fáciles. Por ejemplo, una semana que sea muy intensa de entrenamiento, yo la puedo tomar como una, como dos, como 3 semanas, pero después tiene que haber un descenso de cargas para que se pueda asimilar todo ese conjunto de cargas. Supónganse, durante 2 semanas hacemos cuatro entrenamientos en doble turno. Luego me va a tocar una semana, por ejemplo, entrenamientos en un turno cuyas cargas sean sencillas, fáciles, livianas. Vale decir que entonces todas las cargas que fueron en creciente durante 2 semanas, con poco tiempo de descanso, en esa semana que uno le da descanso, hay un estado de supercompensación, digamos, y el organismo luego está preparado para asimilar una carga mayor. Entonces, lo mismo pasa con el pensamiento táctico. Yo puedo tener un módulo, un mes y medio, 2 meses en el que voy, digamos, acrecentando las cargas tácticas en un nivel creciente y en un nivel complejo, cada vez más complejo, pero tiene que llegar entonces un momento en que yo le voy a disminuir la complejidad de las cargas para que quede consolidado, haya un proceso de descanso que permita a posteriori poder trabajar con cargas más complejas todavía. Vale decir que la complejidad de las cargas no es un proceso lineal, sino más bien un proceso ondulatorio. ¿Está? Relación entre la táctica individual y la grupal. Una le sirve de base a la otra. Perdón. La táctica individual le sirve de base a la táctica grupal. ¿En qué se basa la táctica grupal? En las decisiones individuales. Y debe haber unidad de formación táctica teórica y práctica. Esto significa que la información es importante también. La información favorece la comprensión. Acá les traigo una anécdota, digamos, de un jugador que en su momento, en un club de primera división, él decía que, y se sentía que no era para jugar delantero, sino de enganche. Viene un técnico nuevo, lo pone delantero y él no quiere. Dice, no, yo soy de enganche.
Bueno, si no te gusta, te vas. En todo caso, lo arreglamos en la pieza, le dice el técnico. Bueno, el jugador se fue, no participó de la práctica, estuvo muy enojado, y va luego a la pieza del técnico pensando cualquier cosa, hasta pensando, bueno, esto lo arreglamos a las piñas, digamos, lo arreglamos como los hombres. Bueno, resulta que entra a la pieza, imagínense, entraba con otra idea, y lo recibe el técnico y le presenta una carpeta en donde estaba toda la información detallada de él, hasta el número que calzaba, todo. Y bueno, con todos los datos técnicos y tácticos de él estaba queriendo decir, mira, no es que se me ocurra o te conozco de ahora, yo ya tengo información tuya ya desde antes y creo que analizándola, a ver, lo mejor es que para vos y para el equipo, pero sobre todo para el equipo, es que vos juegues de delantero. Y bueno, ahí fue que lo convenció, ¿no es cierto? La información favoreció en este sentido la comprensión. ¿Tá? También tenemos una síntesis óptima, inductiva y deductiva. Que esto tiene que ver con un equilibrio entre las tareas programadas por el entrenador y la capacidad de los jugadores de crear y encontrar soluciones alternativas. Entonces acá nos paramos, digamos, entre dos polos. Por un lado, como entrenador, qué es lo que yo programo como tarea, y por el otro lado, los jugadores me están respondiendo, qué me pueden estar sugiriendo, y entre ambos podemos crear y encontrar soluciones alternativas, ¿no? ¿En función de qué? De las situaciones que nos van planteando los distintos adversarios con los que nos vamos encontrando a lo largo del torneo. Otro principio tiene que ver con el aumento progresivo de las dificultades y de las perturbaciones. Acá para ir manejando dificultades en forma creciente y en forma que sean cada vez más complejas, vamos a necesitar manejar el espacio en las actividades, ¿no? El espacio, el tiempo de las actividades, el número de rivales que haya, el número de arcos, la cantidad de repeticiones, las reglas, llegando incluso a hacer estas actividades más complejas que la competición misma. Aquí estamos hablando de juegos motores o juegos que son adaptados, digamos, ¿no? En donde no es el juego en sí. Por ejemplo, cuando yo juego con 3 arcos, yo al fútbol juego con 3 arcos, pero por la posibilidad que me dan esos 3 arcos para que haya una toma de decisión que tenga que ser más rápido, que lo tenga que obligar al jugador a pensar, lo hago. No es lo mismo un espacio más grande que un espacio más chico. No es lo mismo un tiempo de 30 segundos para hacer una actividad que 2 minutos. No es lo mismo tener 2 rivales al frente que tener 8. En fin, yo debo ir manejando todas esas variables para ir complejizando las actividades, para que esa complejidad inclusive sea mayor que la del mismo partido. La especificidad y la identidad en la tarea. El dominio de cualquier medio táctico es clarísimo que solo se va a conseguir cuando sea posible realizarlo en las condiciones reales de la competición. En el partido es cuando se ve si el medio táctico ha sido dominado o no. No hay otra manera. En el entrenamiento uno se aproxima, pero realmente se ve en la situación real de juego como es la competencia. La fase de perfeccionamiento, estabilización e integración en el sistema de juego se consigue en condiciones de aumento del esfuerzo físico,
por ejemplo, las reglas que lo dificulten, que sean incluso superiores o más difíciles que las de competición. Entonces acá nos va a tocar realizar actividades en un tiempo que sea más prolongado, partidos reduciendo el número de jugadores o aumentando, un 5 contra 8, por ejemplo. Tiempos de trabajo en inferioridad numérica, es la defensa que juega contra 8, por ejemplo. Las ventajas reglamentarias para un solo equipo. Entonces, para ir armando todos estos juegos motores, uno va modificando las reglas, los móviles, las metas, el número de jugadores, el número de compañeros, el número de oponentes. Uno va manejando la inferioridad, la superioridad numérica. ¿Está? Las variables son múltiples y se pueden dar en varias sesiones, ¿no es cierto? Es muy importante tener en cuenta que para realizar los juegos motores, yo tengo que saberme manejar con elementos como son el espacio de juego, el tiempo del mismo, ¿está? Lo que tiene que hacer el individuo, ¿está? El individuo actúa sobre la incertidumbre, yo se lo puedo aumentar o disminuir. El oponente puede ser mayor, puede ser menor, los compañeros también, inferioridad, superioridad, ¿está? El móvil, el móvil se puede usar móviles, pelotas, digamos, pequeñas, medianas, más grandes, de distintas contexturas, distintas medidas, distintos pesos. Las metas pueden ser, por ejemplo, el arco, los arcos, agregarle arquitos, agregarle una zona, ocupar una zona puede ser una determinada meta. Una meta puede ser la posesión del balón, o sea, ese vendría a ser el objetivo. El objetivo, por ejemplo, de un juego es la posesión del balón, no perderlo, ¿está? Bien. Y las reglas, el conjunto de reglas que a mí me faciliten o dificulten la actividad. En el juego motor, por ejemplo, si yo quiero provocar la intervención de todos los jugadores, entonces voy a utilizar un círculo o un cuadrado. Si deseo mejorar los conceptos de profundidad, de anchura, entonces voy a utilizar un rectángulo, que puede tener o no puede tener meta. Si deseo mejorar los conceptos estratégicos de las acciones colectivas, voy a utilizar un rectángulo con metas en los fondos. Si deseo favorecer que las acciones tengan mucha calidad, voy a colocar límites o objetos que limiten las acciones, ¿tá? Sea obstáculos para no tocarlos, para no llevármelos puestos, digamos. Entonces voy a tener que no solamente ser hábil contra el oponente, sino de no chocarme contra o no entrar en un aro, en un arquito, etcétera. Puede haber, no tocar, alguna pechera, puede haber pecheras sueltas en el campo de juego. ¿Tá? Si yo deseo provocar la utilización de los espacios más lejos de la meta central y evitar la centralización del espacio, puedo situar otros objetivos del juego para realizar nuevas metas periféricas, o sea, hago jugar por fuera, por ejemplo, colocar una banda y provocar el avance hacia el otro campo por esa banda. Entonces, no provoco la centralización del juego, sino que provoco la lateralidad del juego, provoco la anchura del juego, provoco que haya mayor cantidad de espacios libres. Si deseo aumentar la fluidez del juego, puedo maniobrar sobre el número de móviles con un mayor número o reduciendo el número de jugadores, por ahí reduciendo el espacio, ¿está? Bien. Todo esto tiene que ver con la modificación de
los, de los componentes que tienen que ver con el juego motor. Entonces, cuando yo voy dificultando las tareas, es cuando entonces yo tengo que ver cómo manejo el espacio, el tiempo, los rivales, los compañeros, las reglas, qué móvil le pongo, y en base a eso yo voy partiendo de una situación que yo, por ejemplo, veo en el juego y la quiero solucionar, yo viendo el partido la quiero solucionar, y de ahí creo, para solucionar esa dificultad, creo un juego motor que a mí me permita trabajar sobre esa dificultad, digamos, sobre esa falla. ¿Tá? Vamos a hablar un poquito de la función del entrenador de arqueros. Entre todas las funciones que tiene, vamos a destacar que él tiene que elegir los objetivos del entrenamiento conjuntamente con los arqueros, planificarlos. El entrenamiento físico con el arquero o con los arqueros está a cargo, digamos, de él, y ese entrenamiento tiene que estar en consonancia, él como entrenador de arqueros, con el entrenador principal. ¿Tá? Porque luego se debe combinar ese entrenamiento específico del arquero con el entrenamiento con todo el equipo. Entonces ahí el arquero va a asimilar situaciones que tienen que ver con las del juego real. Le es función del entrenador de arqueros la preparación mental del arquero, la elección del arquero para el partido, si es que no hubiera, digamos, un titular todavía. ¿Tá? El análisis posterior del partido. El análisis posterior del partido tiene que ver con que el entrenador de arquero vio el partido, analizó la producción de su arquero, de su dirigido, y en base a ello y en base a lo que se vio durante el partido, entonces esto cómo repercute en lo que tiene que seguir siendo mejorado. ¿Tá? Y la búsqueda y el reclutamiento de arqueros, vale decir, en las pruebas de jugadores, bueno, él tiene que estar también como para ver si se presenta algún arquero que sea fichable para el equipo, para analizar sus condiciones. El entrenador de arquero forma parte integrante del cuerpo técnico que trabaja con el entrenador principal. Él también está dentro de todas las tomas de decisiones que haga ese cuerpo técnico. Por más que el entrenador de arqueros ya sea, digamos, alguien digamos, que sea empleado del club, que esté el cuerpo técnico que esté, él va a seguir estando. ¿Está? Bien. Nos vamos a encontrar ahora con unas premisas, digamos, para el entrenamiento de los arqueros juveniles. O sea, son cuestiones que tiene que tener en cuenta el entrenador de arqueros juveniles y que están en formación. ¿Está? Bien. Uno de los elementos que el entrenador de arqueros debe desarrollar en el arquero es la función de iniciar una maniobra ofensiva. Apenas el arquero tiene la pelota en su poder, tiene que mirar el campo de juego, leer rápidamente cómo están posicionados sus compañeros y los rivales, y entonces el contraataque lo inicia él. Puede ser con un pelotazo largo, con una salida corta, puede elegir por la derecha o por la izquierda, por donde él vea que es más conveniente para que el ataque del propio equipo progrese. El entrenamiento, también vamos a tener en cuenta, debería reflejar condiciones reales del partido.
El arquero debe estar confrontado en el entrenamiento con el mismo ritmo y dificultad de juego que durante un partido normal. Vale decir, en el entrenamiento no debemos buscar algo que sea más fácil que el partido. Al contrario, igual de difícil o más, pero digamos, nunca menos porque no termina de ser algo motivante y de utilidad y de resultado. Los arqueros deben aprender a controlar cuando le dan los pases hacia él, cuando le dan esos pases hacia atrás, lanzados desde todos los ángulos posibles y hacia cualquier punto de su área. O sea, esa es una cosa que al arquero hay que acostumbrarlo. Que le den pase los compañeros desde donde le den pases, él debe dominar la pelota. Tiene manos, tiene pies y tiene distintas partes del área y él debe dominar todas esas maneras, digamos, de poder recibir el balón y seguir jugándolo. Acá nos vamos a encontrar en los ejercicios en los que vemos, digamos, que hay situaciones que tienen que ver con el dominio del balón, recibir la pelota y armar el juego. Él debe tener puntería, digamos, como para a donde él quiera mandar la pelota, mandarla sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, para salir con el 3 y con el 4, darle un pase con el pie que sea bien preciso. Debe tener buen juego de pies. Buen juego de pies. Para pegarle de aire, su pegada debe ser precisa también. Él le puede pegar de aire para ponérsela al pecho a un mediocampista, al enganche, al 9 para facilitar un contraataque inmediato. Las formas de dominar el balón, todas. El arquero también juega con la cabeza, juega con el pecho, la puede agarrar con la mano, debe manejar los dos perfiles, debe poder leer el juego inmediatamente como para que el contraataque parta de él. Los juegos de manos del arquero, los vemos en los ejercicios de pasar, recibir, no se le debe caer ninguna pelota, no debe dar rebote. Esa es una principal diferencia entre los arqueros sudamericanos y los europeos. Los europeos generalmente no dan rebote porque no, en sus entrenamientos no lo hacen ejercicios de tal manera que no tenga la posibilidad de dar rebote. Acá el arquero por ahí está acostumbrado le viene la pelota muy fuerte y directamente la rechaza, ¿no? La tiene que acostumbrarse a mantenerla en su poder. Dará un rebote en caso, digamos, que sea muy, muy excesiva la fuerza con la que le viene el balón, ¿cierto? El pata tenis o el vóley de guardametas también es un ejercicio aconsejable por el dominio en sí que tiene. Imagínense que son todas pelotas que vienen de aire y que yo no las tengo que dejar caer para manejarlas, digamos, con el pie. Puede ser para la derecha, puede ser para la izquierda, depende. Hay otro ejercicio que es, digamos, dos arcos enfrentados a una distancia de unos 20 metros aproximadamente, con dos equipos de 3 jugadores en cada uno y un arquero en cada arco. Y ahí los jugadores entre sí solamente hacen goles de cabeza, se dan pases con la mano, los arqueros están permanentemente en situación de cortar centros o en situación de tapar cabezazos de cerca, muy de cerca. Entonces no hay un grado, digamos, de actividad alto en ese tipo de ejercicio, por ejemplo. Es un juego motor. ¿Está? Tenemos todos estos tipos de juegos, digamos que ustedes ya los tienen en el material, en donde, bueno, se hace hincapié también en el arquero cuando la tira larga,
que le pegue con derecha o con izquierda, pero que le pegue con precisión, cosa de que sus saques de meta sean al jugador que él elige, no digamos que la tire a cualquier lado. Y debe ser acostumbrado a recibir la pelota cuando le dan un pase, un compañero cuando le hace un pase hacia atrás, y él poder recibirla e inmediatamente cambiarla para el otro perfil. Por eso decimos saber manejar ambos perfiles. ¿Tá? Bien. Tenemos algunos juegos, por ejemplo, que se pueden aplicar 4 o 5 años, 6, 7. Acá podemos aplicar todos los juegos que se puedan realizar que tengan que ver con la ambientación, con el elemento. O sea, acá tenemos una técnica individual más que táctica, que es ambientarnos con el elemento, familiarizarnos con él, la motricidad es general. El chico acaba descubriendo su lateralidad, su coordinación global, los cálculos de trayectoria que sean simples. A los 8 o 9 años, un pequeño ejemplo, en un cuadrado de 4 por 4, un arquero y 2 jugadores. Entre estos dos últimos se dan la mayor cantidad de pases con la mano. Y estos deben ser interceptados por el arquero, sin dar rebote. 2 jugadores se dan pases con la mano en un cuadrado de 4 por 4 y el arquero debe interceptar el balón. No debe dar rebote. No debe dar rebote. A los 10, 11 años, en un espacio de una cancha de básquet, por ejemplo, 20 por 40, que vendría a ser lo mismo que una cancha de handball, tenemos que embocar en la zona de fondo contraria con balones lanzados con la mano y con el pie. O sea que tenemos en la línea de fondo contraria zonas en donde el balón debe ser introducido, lanzados a determinados lugares con la mano y con el pie. O sea, es una puntería. 12, 13 años, por ejemplo, 2 cuadrados de 4 por 4, uno al lado del otro, en cada uno un arquero con una pelota. Hay que hacer rebotar la pelota en el suelo para que caiga en el mismo cuadrado. Pero al mismo tiempo se cruzan los 2 arqueros y toman la pelota en el aire saltando arriba. O sea, yo hago rebotar mi pelota y me voy al otro cuadrado para que la pelota que yo hice rebotar en el suelo la tome el otro y yo hago lo mismo con la pelota del otro, permanentemente. 14, 15 años, por ejemplo, 3 arqueros se van rotando bajo los 3 palos de a uno por vez. Los jugadores de campo rematan desde el borde del área grande a ras de suelo. Cada arquero ataja 6 pelotas por turno. Y esto de 6 pelotas por turno inclusive está como alejado, digamos, de lo que se da en un partido. Cuando en un partido un arquero va a atajar 6 pelotas seguidas. Si lo queremos hacer más real, inclusive podemos atajar 2 pelotas seguidas. Los jugadores van pateando, pero estos 3 arqueros van durante 2 pelotas. A entra, ataja 2, o tiene 2 posibilidades. Luego entra B, tiene otras 2. Luego entra C, tiene otras 2, y así permanentemente. ¿Tá? 16, 17 años, un espacio de 20 por 20. En cada extremo, un arco que sea oficial, grande, ¿no? Realizar goles en el arco del frente con ayuda del compañero, 2 versus 2. Los 2 rematan, los 2 atajan. Tenemos 4 arqueros. Los 2 salen jugando y tienen que recorrer 20 metros hasta llegar al arco contrario. 18 y más años, ejecución de penales. Delantero versus arqueros. Los remates de los delanteros que son rozados por el arquero son considerados atajados. Juegan a series de 10 penales, a lo mejor 3 series. Acá nos encontramos, digamos, con juegos que son, que son básicos, que son comunes, que tienen que ver, digamos, muchas veces con
inclusive con la cultura, están muy difundidos. Este juego, digamos, delanteros versus arqueros, es muy conocido, es muy difundido, pero siempre es demandante, siempre atrapa, entonces, digamos, es un arma como, no porque hace mucho que se hace ya no sirve, no. El tema está en que sea disfrutable y sea útil. Mientras sea disfrutable y sea útil, es una actividad bienvenida para el entrenamiento de los arqueros. Vamos a situarnos en un entrenamiento de alto nivel, ¿no es cierto? Por ejemplo, un entrenamiento del Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Desde dónde parte un entrenamiento? Parte desde el partido del fin de semana, ¿eh? O de un partido X, ¿cierto? La organización del entrenamiento se da en base al ejemplo, al análisis de un partido de competición. ¿Está? Supónganse, el Barcelona normalmente prefiere armar el juego desde atrás, iniciando el ataque con pelotas hacia los defensores o hacia un volante y desde ahí va el juego. Pero a ver, en este partido el rival estaba haciendo presión alta, muy bien, y entonces al arquero no le quedó otra que tirarla alta y lejos al número 9, al número 10. Esa era la única alternativa que tuvo el arquero. ¿Qué pasó? El entrenador de arqueros analiza y se vio que se perdieron todos los balones por alto. Eso le permitió al rival tener un montón de contraataques a favor. Entonces, en vista a esto que pasó, ¿cuáles eran las opciones que tenía el arquero? Lanzar el balón a un atacante capaz de eludir a su contrario. Entonces él tenía que ver, bueno, se la lanzo a un compañero tal que cuando yo lo vea que está bien ubicado, yo sé que él la va a recibir y que al adversario lo va a eludir y va a continuar con el contraataque. Ejemplo, Messi. Ejemplo, Xavi. Ejemplo, Iniesta. ¿Mm? Poder jugar el balón con el 10, con el 9. Poder lanzarle balones en profundidad al 9. Esas eran las opciones que tenía, digamos, el arquero. Y en el entrenamiento posterior al partido se elige como opción para entrenarlo al arquero, lanzar balones altos y en profundidad al número 9. Entonces, objetivo del entrenamiento, intentar conservar la posesión de la pelota después de que el guardameta efectúe un saque de meta o despeje raso en dirección al número 9. Vale decir, en ese entrenamiento el objetivo era buscarlo al 9 y que la pelota no se perdiera. ¿Está? Entonces, ¿qué en ese entrenamiento, qué se espera de los diferentes jugadores? Por ejemplo, del arquero se espera que tenga una técnica apropiada para lanzar el balón lejos, alto y que le llegue al 9. Y del resto del equipo, crear las opciones necesarias, crear las condiciones necesarias para que el 9 esté libre. Vale decir que los espacios cerca del área serán ocupados por delanteros, por volantes, y el 9 se podrá atrasar un poquito para aparecer libre y ahí sí poder recibirla. ¿Mm? Bien. Y en una primera parte, en este entrenamiento, los arqueros hacen, digamos, le pegan a la pelota con precisión, la juegan de manos, reciben el pase desde adelante hacia atrás, la sacan jugando por el otro lado, ejercicios, ¿no? Pero vamos a lo específico en la parte táctica grupal, entonces el arquero comienza a buscarlo al número 9, para lo cual hubo algunos ejercicios que se hicieron antes de precisión de pegada, porque el arquero le tenía que pegar, ustedes van a ver los distintos
las distintas situaciones, el arquero le tenía que pegar por encima de un arco colocado en la mitad de campo. O sea que la pelota tenía que ir por aire y llegar a un determinado lugar. O sea, hacemos precisión, pegándole con la derecha, la pelota tiene que ir hacia una determinada posición. Ahí no hay compañeros todavía. Estamos en ejercicios en los que el arquero busca precisión a unos 50 metros aproximadamente. Luego eso sí lo va a llevar a la situación real del entrenamiento en el que él tiene que jugar con los compañeros y con rivales y buscar el 9, que fue lo que el entrenador de arqueros vio como error en el partido anterior y que fue consensuado con el entrenador principal para corregir. Ustedes fíjense que acá tenemos una confluencia de objetivos, porque el entrenador principal, y él también vio lo mismo, vio que no, al Barcelona lo petaban, no lo dejaban salir, entonces, a ver, ¿cómo hacemos para que cuando el arquero tiene la pelota, la podamos seguir manteniendo y provocar un contraataque? Entonces, no es solamente una decisión del arquero que recae sobre sí mismo, sino sobre el equipo en sí. Entonces, acá tenemos que el entrenador de arquero está pensando en una solución para el equipo desde una posibilidad del propio arquero, y el entrenador principal también está pensando en una solución para el equipo con la pelota cuando parte desde el propio arquero y también durante el juego por los desmarques que se tienen que hacer para facilitar la actividad de los jugadores que sean desequilibrantes, en este caso el 9, el 10. Entonces, la confluencia de los objetivos, acá tiene que haber una sinergia total. Y una sinergia total, estamos hablando de que justamente una de las funciones del entrenador de arquero era formar parte del cuerpo técnico, que tiene que estar al tanto de todo lo que el cuerpo técnico piensa, dice, hace como uno más. Una de las dificultades suele ser que el entrenador de arquero, al pertenecer al club, que no se le da al principio mucha confianza, pero depende eso de cada cuerpo técnico. Y acá tiene mucho que ver el hecho de dejar de lado determinados egoísmos, determinados miedos, y poder trabajar en conjunto, porque la única manera de tener éxito acá es trabajando en conjunto, es confiar, todo eso, digamos, sin duda, tarde o temprano, digamos, se llega al éxito. En los gráficos ustedes están viendo todas las actividades que pueden hacer los entrenamientos a un alto nivel o entrenamientos de juveniles. Hay cosas que son sencillas, pero que no por sencillas nos resultan útiles. Y es sumamente importante la creatividad que cada entrenador de arqueros haga en pos de mejorar los propios arqueros. Acá no se trata de copiar recetas, sino de analizar en el partido qué fallas son las que debo ir corrigiendo y en base a la modificación de los tiempos, los móviles, los compañeros, los adversarios, el espacio de juego, el tiempo, cada uno va a ir delineando su entrenamiento de grupo de arqueros en ese club, en ese momento, en esa instancia. ¿A qué los aliento con esto? A que no copien recetas, sino que fundamentalmente acostúmbrense a ver las fallas de los propios grupos de arqueros que tienen
y comenzar a delinear de acuerdo a esas fallas cómo las puedo ir corrigiendo, con qué juegos que se adapten a cada uno. Y posiblemente al próximo año o al otro año vas a tener que cambiar las actividades, porque el grupo es otro, porque el momento es otro, porque ya aprendieron cosas, entonces las tenés que dificultar más, y si te toca cambiarte de club, tendrás que quizá volver a comenzar con cosas más fáciles. Por eso todo esto exige una evaluación permanente. Bien, ha sido un gusto hasta acá. El tema de hoy nos queda para la próxima, para la próxima unidad, la última, un temita muy importante que tiene que ver con la psicología del arquero, con la fortaleza mental que debe tener el arquero. Entonces ahí el entrenador de arqueros empieza a dialogar, digamos, con sus dirigidos y empieza a tratar de investigar sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y bueno, hay cosas que salen y que son muy interesantes. Muchísimas gracias por su atención, han sido muy amables y espero estar en contacto con ustedes el próximo viernes. Que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.